creo que funciona, sí. Está ocupado. Está ocupado. Pues cuando, no sé lo que digáis, ya pasan 3 o 4 minutos, podemos esperar un poco más. ¿Empiezo? No, espera, que hay que avisar para el streaming. Entonces, no sé si ha ido Olga. Espera, vamos a ver. Para que mis hijos se lo crean. Si no estás, tú no pensarán que has sido yo. Es verdad, es verdad. Esto para la posteridad. Dile a Beto que te haga uno. Bueno, hay gente ya en la otra sala, así que... Que hagas una foto para que se lo crean. Pues vamos a... Ya haremos fotos. Ya la hago. No. Lo que digo es que como esta está llena, si viene más gente, lo van a retransmitir en la sala de al lado también. Bueno, pues empezamos ya, si os parece. Muchas gracias a todos y a todos por venir. Estamos gratamente sorprendidos. Ojalá hubiéramos podido tener el salón de actos para que hubiera más aforo. Yo me llamo Alberto y soy miembro de la Alianza por la Emergencia Climática en Aragón. Y que no somos los organizadores de este evento. Nosotros hemos estado facilitando un poco la logística con Alicia y con la fijación del día y del local. Pero esto forma parte de esta campaña que veis aquí atrás, en esta página web, que se llama No Normal Tour, en la que estamos, bueno, están un grupo de unas 50... Creo que sí. Ah, vale. Unas 50 personas. Sí. Unas 50 personas, tanto científicos como Alicia, pero también activistas, pensadores, divulgadores, pues se han puesto de acuerdo para, a lo largo de esta semana y la semana siguiente, en múltiples actos en toda la geografía del país, pues hablar de una especie de alerta a la humanidad, podríamos decir, porque ellos piensan, como pensamos quizás muchos aquí en esta sala, que las cosas van a cambiar y que no van a volver al momento previo a lo que está pasando, ¿no? Que la sociedad nos estamos enfrentando a un cambio profundo y sin retorno. Bueno, ahí veis un poco los ponentes.
conocéis a muchos de ellos, ¿no? Yayo Herrero, Antonio Turiel, Fernando Valladares, pero ya digo que hay casi 50 y los podéis visitar todos en la web. Nosotros contamos con Alicia, de la que luego diré algunas palabras. Tenemos el placer de contar con ella. Bueno, en estas charlas voy a leer un poquito lo que dice en la web, ¿no? Pero aunque quizás vosotros ya lo habéis visto, ¿no? Se analizaría por qué hay guerras por los recursos, qué está pasando con el petróleo, que es un tema esencial, ¿no? en el devenir de los acontecimientos hoy día, ¿no? Y por qué muchas transiciones energéticas están fallando, por qué suben los precios y no van a volver probablemente, casi seguro, a como estaban antes de esta crisis, por qué hay guerras por los recursos, qué está pasando con la energía. No es una crisis puntual, es lo que ellos llaman una crisis sistémica o una crisis de régimen, no de régimen político, sino de régimen socioeconómico, ¿no? El mensaje central de la iniciativa es claro, no se va a recuperar el status quo anterior y este ambiente tan marcado por tensiones geopolíticas y por fragilidades socioeconómicas y límites biofísicos nos obliga a todos a repensar un poquito un futuro nuevo que a veces es muy difícil de imaginar, como ahora os contaré un poco una historia, una reflexión personal, ¿no? Según los organizadores, el futuro va a depender de las decisiones que tomemos hoy día. Y el devenir de los acontecimientos va a depender mucho de qué tipo de decisiones se tomen en estos momentos, ¿no? Yo hace mucho tiempo que de algún modo, algunas veces el cerebro me cruje y no llego a entender algunos de los fenómenos a los que nos enfrentamos, y no solo lo que se ve en la televisión, ¿no? Muchas veces no entiendo lo que ven mis ojos. Pues, por ejemplo, yo soy de Sabiñán y con los fines de semanas del esquí, esos atascos que se montan, ese ir y venir de coches a todas partes, que parece que sean sin sentido. Muchas veces mi cerebro cruje en esas situaciones. No sé muy bien, para mí hay muchas cosas que no son normales. Y hace algún tiempo me topé leyendo algún texto, no me acuerdo si en internet o un pensador ruso que trabaja en la Universidad de California, es un profesor de antropología que ha acuñado un término que se llama hipernormalización. Entonces, si indagáis un poquito sobre este término, este señor tiene un libro escrito, que voy a leer el título, que se titula Todo era para siempre hasta que ya no lo fue. La última generación soviética. Entonces, este señor describe las paradojas de la vida de la Unión Soviética justo antes del colapso, durante los años 70 y 80, en el que todo el mundo actuaba como si todo fuera normal, pero todo el mundo sabía que el sistema se estaba colapsando. El sistema no funcionaba, hacía aguas por todas partes, pero la gente funcionaba igualmente. Nadie podía imaginar una alternativa a ese status quo que tenían. Y, por lo tanto, políticos, periodistas, la sociedad en general, ni siquiera hablaba de algo que era evidente para todo el mundo. La gente funcionaba como si no pasara nada, simulaba que no pasaba nada. Y después de este libro también hay un documental que yo no he podido ver porque me acabo de topar con él, de la BBC, de un cineasta bastante premiado, que precisamente se titula Hipernormalización. Está solo en inglés y es bastante largo. Y en este documental, este señor, se llama Dan Curtis, defiende que en los años 70, por ahí, los gobiernos y las grandes empresas financieras y los gurús tecnológicos se dieron cuenta de que no podían moldear el mundo. El mundo era demasiado complejo para ser gobernado y entonces lo sustituyen por un mundo simplificado y falso. Esa es la tesis de este documental que algún momento quiero ver. Porque es mucho más sencillo que la gente lo entienda y por lo tanto es mucho más beneficioso para mantener el statu quo del poder político y económico, ¿no? Entonces, bueno, simplemente que me estoy enrollando, yo no he venido aquí a hablar, que queréis escuchar a Alicia, pero bueno, si os interesa este tema de la hipernormalización, a mí me parece que explica bastante bien este tiempo que estamos viviendo, ¿no? En que yo creo que la gente percibe que las cosas no están yendo bien, son totalmente anormales y, sin embargo, todo funciona como si nada pasara. Bueno, y ahora sí os voy a presentar por segunda vez en poco tiempo a Alicia Valero, que si algunos de vosotros estuvisteis vosotras en el de Crececo ya estuvo participando y ya me tocó también presentarla. Alicia dirige el grupo de Ecología Industrial en el Instituto de Energaya, bonito nombre, y es catedrática de la Universidad de Zaragoza en el Departamento de Ingeniería Mecánica. Su actividad investigadora a lo largo de 2 decenios se ha centrado en la identificación de medidas de eficiencia de los recursos y en la aplicación de la termodinámica en la evaluación y agotamiento
en la evaluación del agotamiento de los minerales, asunto que le ha granjeado 4 premios internacionales. Es autora y coautora de más de 100 publicaciones en revistas internacionales y capítulos de libros, todas ellas relacionadas con el análisis y la optimización de la energía y el uso de materias primas. También trabaja como asesora para la Comisión Europea en proyectos de evaluación sobre materias primas. Alicia hablará unos 30 minutos y luego daremos pie a un debate, preguntas, observaciones, opiniones. El tema tiene muchas aristas, es un temazo, ¿no? Entonces entiendo que da para filosofar, pero intentemos, por favor, os lo recordaré más tarde, ser lo más concretos posibles en nuestras intervenciones y no enrollarnos demasiado. Por último, muchas gracias una vez más al Centro Joaquín Rocal por cedernos este espacio, como lo viene haciendo habitualmente siempre, de manera muy amable, gratuita y es un espacio que se está convirtiendo en una referencia aquí en la ciudad para este tipo de actos, ¿no? Así que espero que sea de vuestro interés y, Alicia, cuando quieras, por favor. Bueno, muchas gracias. Y estoy abrumada totalmente. O sea, cuando Antonio Turiel bueno, esto ya hace mucho tiempo que lo lleva barruntando, ¿no? Tenemos que hacer un tour explicando lo que está ocurriendo, cuento contigo. Bueno, sí, vale, sí. Y me llama antes de Semana Santa, que ya. Y yo, ¿cómo que ya? Que sí, que ya. Ala, busca sala. Digo, pero ¿tú qué te crees? ¿Que soy la Rosalía de Aragón o qué? Y me lo voy a creer al final, después de este éxito. La verdad es que, bueno, pues como hemos comentado, ¿no? Es una iniciativa que surge desde abajo, pues para explicar, la visión que tenemos en ciencia sobre lo que está ocurriendo. Y sobre todo la idea es que tenemos que hacer algo. Y igual que tenemos que hacer algo, también hay que hacerlo desde abajo, ¿no? A ver cómo entre todas, entre todos, pues podemos aprovechar este momento para cambiar la situación. Bueno, pues también he de decir que esto que estamos viendo hoy, que vamos a ver hoy, se está haciendo en 50 municipios de toda España, de todo el territorio español, esta semana y seguramente la semana que viene. Y todas vamos a dar la misma presentación. Como vais a ver, la presentación es una presentación relativamente corta, pero porque lo importante no es lo que yo vengo a hablar, sino lo que todas vosotras y vosotros pues tenéis que aportar, ¿no? Y la charla es no normal. No fue normal en el pasado, no es normal ahora y no será normal en el futuro. ¿Y esto por qué? Bueno, no fue normal pues porque hemos vivido en una burbuja, consumiendo recursos como si la Tierra fuese infinita, y esto nos ha llevado a donde estamos hoy. No sé si se ve muy bien la presentación. ¿Sí? ¿Se ve? Es que han comentado que tienen que estar las luces bastante fuertes para el streaming. En cualquier caso, lo que se ve aquí detrás es el bombazo que metieron a una refinería de Irán. Y ese bombazo pues causó una nube tóxica, absolutamente tóxica, en Teherán, que tiene sus consecuencias para la salud y también sus consecuencias pues para la energía, como vamos a ver. Y esta guerra de Trump y de Israel pues no es casualidad. Y en realidad puede pensarse que ha sido el capricho de un loco o unos locos, pero esto es un síntoma de lo que, pues bueno, de lo que ha ido ocurriendo a lo largo de los últimos decenios. Antonio Turiel es pesimista en este sentido, diciendo que aunque sea Trump o se vaya Trump, pues esto probablemente se va a repetir, porque no es la consecuencia de una locura, sino es la consecuencia de algo mucho mayor y sistémico, ¿no?
Aquí vemos, esto es un informe de la Agencia Internacional de la Energía de hace relativamente poco, del 17 de septiembre de 2025, y este informe ha sido demoledor, pero ha pasado un poco desapercibido. ¿Por qué? Pues porque Estados Unidos intentó que no saliese mucho por los medios y, de hecho, el informe anual de la Agencia Internacional de la Energía no incluye esta información. Salió un mes después. ¿Qué es lo que dice? Pues lo que dice es que entre el 80 y el 90% de los pozos de petróleo y gas, respectivamente, ya han llegado a su pico de producción. Y aquí vemos pues las proyecciones de la Agencia Internacional de la Energía, que si no lo sabéis, pues es una agencia financiada por la OCDE, por lo tanto, conservadora. Y lo que nos está diciendo es que si simplemente usásemos los pozos actualmente existentes, pues el pico ya lo habríamos alcanzado. Es la franja azul claro. Si aumentamos la eficiencia de los pozos existentes, que sería la franja azul más oscuro, pues retrasaríamos el pico un poquito, tampoco mucho. Si además le añadimos un poquito más de eficiencia y le añadimos los pozos aprobados, entonces, bueno, pues ya veis que vamos un poquillo más allá. Y luego hay una franja así como azul verdosa, que son unconventional, es decir, las pues fuentes energéticas que pues pueden ser derivadas del fracking, derivadas de del crudo extrapesado de Venezuela, de Canadá, y como dice Turiel, y un poco de magia, ¿vale? En cualquier caso, aunque añadiésemos esa magia, pues desplazábamos el pico a lo mejor 5 años. Y la pregunta es si estamos dispuestos a sacrificar todo este patrimonio natural con todas las consecuencias que tiene, pues extraer el último resquicio de recurso natural, con las consecuencias ambientales y sociales que eso tiene, ¿no? Pero aquí vemos el panorama clarísimo que lo está diciendo nada menos que la Agencia Internacional de la Energía. Señores, esto es una alarma. Señores, se ha acabado la fiesta. Se ha acabado la fiesta. Y claro, pues normal que Estados Unidos, que bueno, basa su economía sobre todo en el petrodólar, se esté poniendo muy nervioso, ¿no? De hecho, aquí vemos, porque parece que Estados Unidos es la salvación, que bueno, si no nos viene el petróleo de Rusia o no nos viene el petróleo de Oriente Próximo, pues nos viene de Estados Unidos. Pero es que en Estados Unidos aquí vemos la producción de combustibles fósiles de Estados Unidos, vemos como hubo un pico en el 19, luego por la caída del COVID bajó drásticamente y luego a partir de ese momento se ha ido poco a poco. Esta es la línea verde, la de abajo es una serie de Estados miembros, ¿no? Estados de Estados Unidos. Bueno, pues la verde lo que nos indica es que poco a poco ha ido subiendo esa producción, sobre todo basada en el fracking, pero ahora ya nos encontramos en un punto de estancamiento. Y de hecho el fracking pues, es una fuente bastante poco rentable. Y los máximos de producción asociados al fracking, estamos hablando de 5 años. A partir de entonces caen drásticamente, ¿no? Luego, Estados Unidos ya está estancando, los pozos del mundo están estancándose y entonces está pasando lo que está pasando. O sea, no es casualidad que haya ocurrido lo de Venezuela y ahora lo de Irán, ¿no? ¿Y qué tenemos en Irán? Bueno, pues en Irán lo que tenemos, como ya sabemos de las noticias, el tema del estrecho, del famoso estrecho de Hormuz, por el cual pasan aproximadamente un 20% de lo que consumimos en el mundo, de los barriles de petróleo que consumimos, que números gordos, 100 millones de barriles de petróleo diarios, por aquí pasan 20. Pero de esos 20, resulta que la mitad los consume Oriente Próximo.
Luego, al final, lo que hay disponible para la venta, para los terceros países, en realidad es la mitad. Es decir, ¿y qué hacemos con esto, no? Bueno, en Europa de momento no hemos... bueno, sí. O sea, el gasóleo, ¿a cuánto está? A 2 euros el litro. Cerca de 2 euros el litro. Y eso considerando que hemos bajado los impuestos y además se han soltado unas cuantas reservas que teníamos. Bueno, pues a pesar de todo, lo que vemos es que ya nos están... ya vemos las consecuencias de este efecto, pero en Europa y en España somos bastante privilegiados. Si consideramos otros países, pues bueno, tienen restricciones continuas. No sé si habéis visto hoy las noticias, pero en Bruselas, o sea, que al lado, están planteando de que al menos, obligatoriamente, al menos un día a la semana, haya teletrabajo. ¿Para qué? Pues para que no haya desplazamientos, ¿no? Bueno, eso es en cuanto al petróleo, pero es que no estamos hablando solo del petróleo. Por aquí pasan gas natural licuado, el 30%, ¿vale?, del consumo mundial de gas natural licuado. Y el gas natural licuado es aproximadamente el 50% del gas natural que consumimos. Luego, dependemos en un 15% del gas natural licuado que pasa por aquí. Dependemos también de los fertilizantes. Los fertilizantes también, un 30% también pasa por aquí, pero es que los fertilizantes necesitan de gas natural para producirse. En realidad estamos comiendo petróleo, ¿vale? Luego, y justamente está ocurriendo ahora, que es el momento de la fertilización. Luego, esto es una catástrofe a nivel mundial. Ya no el petróleo, los fertilizantes, ¿no? También pasa por ahí, qué capricho, el 30% del helio. ¿Sabéis para qué se utiliza el helio? Los microchips, ¿vale? Para crear atmósferas inertes y producir los microchips que los tenemos por todos sitios. El 30% del aluminio, el azufre, que también sale de los pozos de petróleo. Luego, si os dais cuenta, el que se cierre esta franja, que además están diciendo, porque por aquí todavía pasan barcos, pero claro, no pasan los que quieren los iraníes, pero dicen que se va a cerrar ya por unos o por otros, se va a cerrar completamente el paso, ¿no?, de ese estrecho. Bueno, y decimos, pues van anunciando, ¿no? Se va a abrir, vamos a tener acuerdo en los próximos días. Bueno, ya veremos porque no nos fiamos de la palabra de este señor, ¿no? Ya, vete tú a saber. Pero el problema es mucho más grave. Y es que aunque realmente se abriese el paso de ese estrecho ahora mismo, tenemos un problema en el que se han bombardeado infraestructuras de gas, infraestructuras de petróleo, refinerías. Y esto tiene un precio. Por ejemplo, en Omán dicen que las bombas que han caído van a necesitar como mínimo 5 años para restaurar el daño que han hecho. Y no solo eso. Claro, como no pueden pasar los barcos, pues los países productores de petróleo tienen unos almacenes que están repletos ya de reservas. Entonces, ¿qué hacen? Parar la producción. Y parar la producción implica que pues los pozos que están a varios kilómetros, en donde se inyecta agua y disolventes para producir ese petróleo para que salga, pues se están cimentando, se están cerrando las grietas. Y eso provoca que no vamos a ser capaces de reanudar la producción tal y como la teníamos hasta ahora. De tal forma que si, ya solo por ese efecto, si se reanudase la pasada de barcos por el estrecho de Hormuz, quizá entre el 3 y el 5% de la producción de petróleo ya la habríamos perdido, ¿vale? Luego, esto es algo muy serio. Es más serio que lo que ocurrió en los años 70 con la crisis del petróleo. Y la Agencia Internacional de la Energía lo ha dicho. El director de la Agencia Internacional de la Energía salió alarmado diciendo,
yo no sé qué va a pasar con esto, ¿vale? Bueno, y claro, nosotros no somos tan dependientes de lo que está ocurriendo en Irán, pero sí que lo somos. Sí que lo somos porque nos llegan también barcos procedentes de Oriente Próximo. Y estos barcos que salen de aquí, pues hacen unas travesías enormes. Y esas travesías pueden durar 4 semanas, 6 semanas, de tal forma que el último barco que salió de Irán ha llegado hace unos días a España. Hace unos días. Se acabó. Ya no van a llegar más de momento, ¿no? Y además, fijaros el trayecto que hacen, porque por aquí no pasan, ya que están por ahí los hutíes, que esto es un riesgo, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues en España, como he comentado antes, se han aplicado una serie de medidas que también se quieren aplicar a nivel europeo, ¿no? Pues rebajar las tasas, soltar reservas. Tenemos en España aproximadamente 3 meses de reservas estratégicas de petróleo y se han liberado pues el equivalente a 12 días de consumo de petróleo. 12 días. Y eso es aproximadamente el 10% de nuestras reservas estratégicas. Y la Agencia Internacional de la Energía, si no me fallan los datos, liberó 400 millones de barriles, que supone el 20% de las reservas. Y eso bajó el precio pues en $18 el barril o una cosa así. Pero es que otra vez estamos en las mismas. En definitiva, tenemos un problema. ¿Y qué hacemos con ese problema? ¿Cuáles son las alternativas energéticas? Pues a día de hoy es que no tenemos alternativas energéticas al petróleo, a día de hoy, inmediatamente. Aquí vemos, claro, una posibilidad es vamos a las renovables, obviamente. Esa es la que se nos viene a todos, ¿no?, a la cabeza. Pero es que las renovables, en realidad, producen electricidad, sobre todo la fotovoltaica y la eólica. La electricidad es el 22% del consumo de energía final en España, ¿vale? ¿Y qué hacemos con el otro 80%? El petróleo es más del 50%. Y tenemos renovables a tope, sobre todo en Aragón, ya lo sabemos, ¿no? 147 gigavatios instalados para un consumo medio de 27,5 gigavatios. En horas punta podemos alcanzar pues 40, 45 gigavatios, lo que significa que está sobredimensionada la red. Y el hecho de que esté sobredimensionada supone pues que hay canibalismo entre los distintos productores de fotovoltaica. Y al final lo que va a ocurrir es que la fotovoltaica y la eólica van a caer por su propio peso. En Aragón, pues producimos, exportamos el 50% de lo que producimos y todavía se espera que van a aumentar mucho más esos gigavatios por pues las nuevas instalaciones, pero es que están cayendo por su propio peso, ¿vale? Además de todo esto, el consumo de electricidad va bajando desde 2008. Aquí tenéis una gráfica cómo está bajando. Y esa bajada pues se debe a la desindustrialización. Y bueno, veremos. Es cierto que, bueno, estáis aquí, pero ahora mismo hay otra conferencia paralela que es The Wave, ¿no?, en donde se habla mucho de centros de datos, etcétera. Bueno, pues parece que los centros de datos nos van a salvar del asunto y van a consumir toda esa energía eléctrica que tenemos excedentaria. Bueno, eso es otro asunto que podemos hablar largo y tendido en otra ocasión. Claro, hablamos de las energías renovables y hablamos también que, como nos sobra energía eléctrica, pues vamos a electrificar el parque automovilístico, ¿no? Y de hecho, pues el tema del coche eléctrico
es una de las soluciones que se está dando. Vamos a cambiar, puesto que el problema sobre todo está en el transporte. Bueno, pues vamos a electrificar nuestro parque automovilístico, ¿no? Se verá. La pregunta es si esto es viable, cambiar el parque diésel por un parque eléctrico. Además, por todos los problemas de materias primas que necesitamos, de los cuales hablaremos más adelante. El hidrógeno verde es otra de las alternativas que se nos pone encima de la mesa. Desde luego, el hidrógeno verde para el transporte es cuanto menos cuestionable. Es posible que pueda ser interesante para otras aplicaciones industriales, pues por ejemplo para la industria de fertilizantes, quizá para el transporte de larga distancia, barcos, para la producción de acero, podría ser. Pero desde luego el cambiar completamente de diésel a hidrógeno verde va a ser muy complicado, si no imposible. Y la inteligencia artificial, el hype de los centros de datos, etcétera, pues igual que con las energías renovables, es probable que los centros de datos no sean más que otra burbuja, y eso que se nos ha prometido probablemente no vaya a suceder, y menos con la cantidad de energía que necesitan los centros de datos y que a día de hoy pues es cuestionable que haya disponibilidad, ¿no? También tenemos los combustibles orgánicos, el biogás, la biomasa, son todo alternativas que hay que plantearse. Y son buenas, o sea, no hay ninguna energía que sea mala per se. El problema está en los macroproyectos, los grandes proyectos que, si haces números, y yo pues trabajo en un centro de energías renovables y estamos investigando en esto, el problema está que claro, cuando haces números, si no tienes una subvención por detrás, pues muchos de estos proyectos se caen, ¿no? Cuando hablamos de macroproyectos tienes que importar materia prima del exterior y entonces irte a más de 30 o 40 kilómetros es que no tiene ningún tipo de sentido, ¿vale? Luego, es que el modelo actual que tenemos, cambiar la estructura de producción y de consumo de petróleo por otras alternativas, es arduo, complicado. Y a todo esto, porque esto estábamos hablando de disponibilidad, ¿no? Pero esto hay que sumarle algo muy importante, que es la crisis ambiental. Y la crisis ambiental no espera. La crisis ambiental, y esto lo conocéis bien, el estudio que hizo Rockström y colegas, de hecho, miles de colegas de todo el mundo analizaron pues, cuáles eran los límites planetarios, establecieron que hay 9 límites, de los cuales 7 ya los hemos sobrepasado. Si pasamos un límite, esto puede ser un peligro para la propia existencia de la humanidad. Hemos pasado novel entities, que son pues, las nuevas sustancias químicas que hemos sintetizado, entre otras los plásticos, ¿vale? Y otras muchas. Esa la hemos pasado. La integridad de la biosfera, ¿eso qué es? Veis, genética y funcional. Estos señores en el año 2015 ya lo lanzaron. En el año 2015 este quesito de aquí estaba como ahora en rojo, y lo que nos estaba diciendo es que si viene una pandemia, entonces no estaríamos preparados para... Los ecosistemas no estaban preparados, no somos lo suficientemente resilientes para hacer frente a una pandemia. Y ya sabéis lo que ocurrió en el 2020. Esto ya no lo estaban diciendo. Problemas, hemos sobrepasado los flujos biogeoquímicos, es decir, los fertilizantes a mansalva, fósforo, nitrógeno, el cambio del uso de la tierra, cambio de las aguas, y en general ya veis que, excepto unos pocos, pues todavía tenemos, hemos superado muchos. Y esto es algo inaudito que estemos aquí.
Y bueno, dices, va, esto lo dicen los científicos, pero esto a mí no me afecta. Pero es que sí que nos afecta. Es que vemos las catástrofes que han ocurrido pues este verano y en los últimos meses, ¿no? Los incendios de León, la Dana de Valencia, las inundaciones que hubo en Andalucía. Todo esto nos está afectando y todos estos fenómenos son cada vez más habituales. Nos estamos acostumbrando a que de repente ocurra una gorda y sálvese quien pueda, ¿no? Y ya llegamos al futuro. ¿Cuál es el futuro? Bueno, pues el futuro es que no se plantea que vayamos a volver a lo de antes. Pero esto no tiene por qué ser malo. Yo creo que no tiene por qué ser malo, ¿no? Lo que vemos es que la escasez de diésel ha venido para quedarse. Ha venido para quedarse. Hace años que cae, falta diésel, cada vez faltará más. Y ahora encima la caída será más rápida. Y pues, fijaros cómo está bajando la producción de diésel, pero no solo es diésel, por ejemplo es queroseno. El queroseno para los aviones, fundamental. Ya veremos a ver, no sé si alguno ya tenéis vuestro viaje de verano programado, pues tener fe en que salga el avión, pero no está nada claro, ¿eh? No está nada claro de que os digan una semana antes, o quizá con más tiempo, lo siento, pero se cancela el avión por falta de queroseno. Perdón. Y bueno, llegamos al tema que a mí me compete, que es el de las materias primas. Todas estas tecnologías requieren de una cantidad y una variedad enorme de materias primas que también son escasas. Y los conflictos que están ocurriendo no solo son conflictos por el petróleo, son conflictos por todas las materias primas. Estamos hablando, bueno, aquí hicimos un estudio de que podría haber problemas de escasez, pues fijaros, para la plata, el cadmio, el cobalto, el cromo, el cobre, el galio, el indio, el litio, el manganeso y muchos otros, ¿no? Que son justamente los elementos necesarios para fabricar un aerogenerador, para fabricar un vehículo eléctrico, para fabricar un ordenador, un centro de datos, para fabricar un misil, para fabricar un tanque. Wow, pues todos esos conflictos que están ocurriendo precisamente, qué casualidad que tienen una componente muy importante de que esos países tienen recursos. La maldición de los recursos. ¿Habéis oído hablar de ella? La maldición de los recursos. Aquel país que tenga recursos, que se prepare. Que se prepare. Gaza, obviamente, tiene también otros componentes, pero tiene pozos de gas natural. ¡Oh! Israel se los ha apoderado. Ucrania, bueno, pues también tiene sus recursos naturales. También hay lenguas por ahí que dicen que hay informes de Estados Unidos que querían precisamente provocar conflictos en la Unión Soviética, en la antigua Unión Soviética, precisamente para que se desmembrasen, para que se debilitasen por la guerra, una guerra duradera, que se debilitasen y que eventualmente llegase a volver a desmembrarse. Sudán del Sur con sus reservas petrolíferas, Níger con las reservas en uranio, muy importantes pues, para toda la energía nuclear de Francia. El Congo, yo doy una asignatura de economía circular en el máster y tuvimos la suerte de tener a una persona del Congo que nos dio una charla. Se me caían las lágrimas. O sea, lo que está ocurriendo allí es inhumano por el cobalto, ¿vale?, que tienen allí. Conflictos armados, pero llevan años de guerra. O sea, nos decía que él no había vivido
el Congo en paz. No sabían, sus hijos no sabían lo que era la paz, ¿no? Y todo por los malditos recursos. Y bueno, ya voy terminando. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Pues hay que aprovechar el momento es ahora. Y yo a veces digo, ¿no? Vuelta a las raíces, vuelta al futuro. Vuelta a las raíces, vuelta al futuro. La tecnología es buena, pero ¿cuál es la tecnología que necesitamos? Las energías renovables son buenas, por supuesto, hay que ir a las energías renovables. La biomasa es buena, la eólica, todo es bueno, pero en su justa medida, obviamente, y considerando los recursos que tenemos en la zona. No es decir, la eólica malísima. Pues depende. Si tú tienes un maravilloso sol, fantástico, ¿no? Pero ¿hasta qué punto tienen sentido los macroproyectos? Primero vamos a analizar cuáles son las necesidades reales que tiene la gente. Y en base a las necesidades reales, pues entonces aprovecharemos los recursos que tenemos, ¿no? Más local, más resiliente, más eficiente y no dependiente de materiales escasos. Yo lo comento, ¿no? Tenemos que ir hacia la ingeniería del botijo. El botijo, que es un invento maravilloso porque está hecho de un solo material, que es la arcilla, que es abundante. Si se rompe lo podemos arreglar fácilmente porque solo tiene un material. Mantiene el agua fría sin yo ponerle electricidad. Si al final llega a ser un residuo, no genera microplásticos ni nada, se integra con el ambiente, ¿no? Y además crea sentido de la comunidad. Todo el mundo bebiendo del mismo botijo. En definitiva, no podremos mantener un sistema económico basado en el crecimiento infinito en un planeta finito. No es más tecnología, necesitamos un cambio social. Tenemos que organizarnos por la base, tenemos que organizarnos en lo local. Tenemos que establecer redes de protección. La comunidad. Producción de alimentos tiene que ser necesariamente agroecológica. Ya habéis visto que hemos sobrepasado los flujos del nitrógeno y del fósforo. Basada en una agricultura sin productos químicos. La producción tiene que ser planificada, adaptada a las necesidades y priorizando lo local. Los modelos de consumo tienen que favorecer la sostenibilidad y la resiliencia. Más que modelos de consumo, yo diría modelos de uso. Estamos aquí de prestado y hace falta un cambio de modelo económico y social. No podemos esperar, no podemos seguir. Nadie, si no somos nosotras, nosotros, lo va a arreglar. Podemos hacerlo, tenemos que hacerlo. Muchas gracias y espero vuestros comentarios. Pues bueno, yo me he quedado sin palabras y sin muchas ideas tampoco para solucionar semejante panorama que se nos está viniendo tan rápidamente encima. Espero que haya gente aquí en el público que tenga alguna idea, opinión o pregunta a Alicia. Ahora es el momento. Estamos todos un poco en shock, imagino. Bueno, hay gente que llevamos ya muchos años, décadas en este posicionamiento y en ese saber que esto se acaba, ¿no? Y que tenemos que volver a las raíces, como dices. Y yo la pregunta que me hago ahora es cómo poder absorber el nivel de conflictividad social que se puede organizar. O sea, yo lo que más me preocupa es que se acaba la paz social, que en esa especie de instinto de supervivencia no sé quién va a controlar, ni siquiera, a veces me pregunto quién va a tener ganas de liderar a nivel político o social un ambiente súper enrarecido. Esa es mi pregunta sobre todo, porque el qué hacer es que lo sabemos, hay prácticas ya
instauradas, sobre todo las que se acercan a lo neorrural, o las propuestas de hacer proyectos de lo mismo, de eólica, de fotovoltaica, pero más pequeños, ¿no? Creo que esas ideas están ya sembradas, pero cómo eso se articula a nivel social me preocupa, porque yo veo el caos. No creo que la gente sea se controle tanto a sí misma como para poder soportar ese decrecimiento y saber ser respetuosa con los demás, saber ser solidaria, cooperativa. Esa es mi duda, ¿no? ¿Tiene alguien una respuesta? Yo ayer me invitaron a una mesa porque han publicado un informe de un plan de gestión de las materias primas en España, que bueno, pues yo participé, aunque luego no me han hecho nada de caso, la cosa es así. Y les decía, es que este informe, que está bien, porque está incorporando también la economía circular, pero se olvida completamente de lo fundamental, que es la reducción. O sea, el objetivo es, vale, vamos a necesitar más, ¿de dónde lo sacamos? Lo sacamos, pues vamos a hacer más minería y, como somos muy respetuosos y verdes, vamos a reciclar más. Pero es que nosotros hemos hecho cuentas y no dan, los números no dan, o sea, tienes que reducir. Entonces, todavía no se han enterado de que hay que reducir. Pero yo, sinceramente, creo que todo esto que está ocurriendo tenemos que darle la vuelta, porque, bueno, ya llevamos mucho tiempo anticipando que esto iba a ocurrir. Pero, bueno, ahora ya se están enterando de que no podemos seguir tal cual. Ya se están planteando políticas de, pues eso, de no salir a trabajar todos los días, más transporte público, bienvenido sea. Pero claro, los agricultores dependen, o sea, el que les suba un céntimo el diésel es una catástrofe. Entonces, las consecuencias de esta crisis van a ser brutales para muchos sectores económicos. Y, pues, obviamente, pues habrá que subvencionar, etcétera. Pero creo que estamos ahora en el momento adecuado para, desde la base, gritar y decir, ya, vale, vamos a tratar de darle la vuelta a todo esto. Entonces, ¿cómo hacerlo? Pues no lo sé. Olga, ¿cómo lo hacemos? La leo. En Aragón se está debatiendo, perfilando el plan energético de Aragón. Está muy lejos de la realidad que nos has expuesto. No se habla de ahorro, sino que el objetivo es aumentar la generación y la oferta. Pues sí, estamos en eso. Es que en Aragón tenemos recursos. Tenemos la maldición de los recursos también, en parte, en Aragón. O sea, somos un territorio que está despoblado. Espacio tenemos todo el que queremos. Tenemos viento, tenemos sol, tenemos agua, tenemos masa forestal y además, como somos pocos, no nos quejamos mucho. Con lo cual, venga, vamos a atraer proyectos, que está bien, hay que atraer proyectos, hay que generar empleo, por supuesto, pero ¿de qué tipo, no? El que de repente traigan aquí a 2.000 individuos chinos a hacer una fábrica que va a quedar aquí en el territorio, ¿no? Entonces, bueno, pues yo ¿qué les aconsejaría? Pues que hiciesen las cuentas. O sea, es que es muy fácil hacer las cuentas y darte cuenta, valga la redundancia, que no salen las cuentas. Pero sinceramente creo que se va a caer por su propio peso, ¿eh? Yo creo que se va a caer por su propio peso. Pero respondeos entre vosotros también, ¿eh? Que yo no soy el oráculo, ya lo digo. Sí, yo tengo otra pregunta, bueno, más que pregunta también un poco una idea, y es que aparte de todo lo que hemos comentado, creo que una parte importante es también superar el capitalismo, porque precisamente todas estas cosas que van a venir
van a implicar que los que lo paguen vayan a ser las personas más desfavorecidas. Yo creo que eso también tenemos que hacerlo en paralelo y que precisamente organizándonos y en colectivo es como vamos a conseguir que lo que hagamos nos afecte lo menos posible y que no lo paguen los que lo pagan siempre. Y luego, con esto, un marrón que veo muy grande es que van a aparecer discursos súper simplistas y simplificadores de todo lo que nos va a pasar y vamos a tener que competir con una idea de decrecionismo y de consumir menos contra alguien que te va a decir que no, que eso es mentira, por mucho que estén las evidencias delante. Entonces, no sé, yo lo siento por ser tan agorero, pero es que no sé cómo podemos hacerlo. No, a ver si alguien tiene alguna idea. Realmente es un peligro muy gordo el que este problema en el que estamos actualmente sumidos, pues al final sean pues los partidos más extremistas los que al final digan, bueno, pues aquí se hace lo que yo digo, etcétera, ¿no? Entonces hay que evitar eso a toda costa. Y por eso es muy importante que seamos fuertes desde la base y evitar justamente que afloren todas esas corrientes de extrema derecha y que, bueno, pues impongan una serie de políticas que son muy peligrosas. Sí, a ver, yo voy un poco a seguir un poco el discurso del anterior compañero. Yo creo que nos podemos convencer de una cosa, es que no hay salida. Yo creo que no hay salida para esto. O sea, aquí el mundo, y más desde el punto de vista de la divergencia ideológica además que existe por todos los lados, no hay salida no hay tiempo para encontrar una salida que sea la más óptima. Está claro que el decrecimiento va a ser un hecho, y la humanidad, desgraciadamente, siempre se mueve solamente por una razón, después de una hostia. Entonces, en el momento en que nos caiga, seguramente podrá haber mayor convencimiento ideológico y podrá haber convencimiento, una gran mayoría en la cual haya un convencimiento de bajar el consumo, de volver a ciertos principios y ciertos valores que hagan que la producción no tenga que ser la que ahora mismo estamos demandando como sociedad. Pero claro, todo eso tiene la contrapartida y dices, bueno, claro, se va a producir menos, pero entonces, ¿qué es lo que pasa con la gente que está produciendo? ¿Dónde se va la gente que está produciendo? Al final son trabajos, ¿no? Entonces, llegará un momento en que habrá una dicotomía entre qué trabajos son de valor o de cierto valor para con la vida. Y habrá habrá mucho trabajo que se quedará vacío. Y yo creo que nos están llevando ya a todo esto. Yo creo que de alguna manera se está empezando a experimentar en algunas facetas, yo qué sé, cómo es el comportamiento que tenemos en la sociedad ante ciertos sucesos. Lo hemos comprobado. Yo no digo que haya sido provocados o no, pero hemos comprobado que lo que pasó con la pandemia, tú decías en la presentación, cómo de dispuestos estaríamos, cómo de preparados estaríamos para afrontar nuevamente algo de ese calibre. Y realmente estamos pasados por encima de ese círculo de capacidad, ¿no? Lo mismo pasará con los trabajos. O sea, nos están preparando, o sea, de alguna manera algo tendrá que haber, la ruleta de la máquina del dinero tendrán que ponerla a funcionar para que haya protección social. Al final, la reducción de la producción de lo que consumimos va a repercutir en el trabajo. Pero tenemos que ir ahí. Ahora mismo estamos solamente los que estamos aquí. Y al otro lado, hoy mismo también se está hablando de todo lo contrario en The Wave. Aquello da también mucho trabajo. Esto que estamos haciendo, esto que se está haciendo hoy, no da nada de trabajo. O sea, puede ser, es decir, no es que no de trabajo, o sea, dará vida, ¿vale? Bueno, es la reflexión. Gracias. Muchas gracias. Alberto, por aquí, sobre la ley del trabajo, bueno, seguramente habrá gente que lo podría debatir. A ver,
La pregunta era ¿qué podemos hacer? No creo que nadie en esta sala tenga la varita mágica para hacerlo. A mí me gusta siempre evocar a Juan Carlos Monedero. ¿Se puede decir Juan Carlos Monedero? Sí, se puede. Hace 10 años que dijo que hablando de decrecimiento no se ganan elecciones. Pero eso hace 10 años. A lo mejor ahora que estos actos, como dice muy bien Alicia, está la base, pero no están las fuerzas políticas y no sé cuánto va permeando. Yo que quiero ser optimista, pienso que sí, que va permeando en el discurso de las fuerzas políticas esta problemática que tenemos, que a lo mejor lo que tenemos que hacer es darle la vuelta al mensaje de decrecimiento, ofrecer otras cosas para ver si ganamos elecciones, en el sentido ganar elecciones de tener más fuerza, ¿no? Y al compañero que ha dicho la hostia, pues puede ser, pero no podemos, no lo podemos aceptar, es decir, no podemos. Yo creo que eso, desgraciadamente, es lenguaje del adversario. No podemos. Tenemos que, en vez de la hostia, hablar del amor como fuerza. No se rían, porque el amor se puede ejercer a distancia y a distancia y en el tiempo, y algunos científicos dicen que igual es una de las fuerzas universales, pero no soy yo el que lo puedo defender. Así que la propuesta es hablar de decrecimiento para darle la vuelta y ganar poder político, ya que, como dice otro de los popes grandes, mi querido Riesman, que dice: no tenemos la ética, no tenemos la cultura, no tenemos la fuerza, no tenemos el poder y no tenemos tal, así que manos a la obra. Bueno, yo contestando al compañero que hablaba por ahí detrás, casi muy pesimista, yo creo que estamos acostumbrados a pensar de una forma que nos vienen marcando hace tiempo, pero que no tiene por qué ser la forma en que debemos pensar, sino que debemos abrir nuevos horizontes de reflexión y de imaginación, ¿no? Con respecto al trabajo, nos preocupa el trabajo, ¿no? Porque ves el panorama y dices, bueno, ¿y ahora qué pasa con esto? Si nos quedamos sin trabajo, ¿cómo vivimos y tal? Pero en ningún momento estamos cuestionando la riqueza enorme y la desigualdad que se está incrementando día a día. Si esa riqueza enorme concentrada en unas pocas manos la cuestionamos y obligamos a que se reparta y se distribuya, el trabajo igual ya no es tan importante para nosotros. Cuando la sanidad pública vuelva a ser una cosa buena y decente, cuando la educación esté al alcance de todos, cuando la vivienda la pueda tener todo el mundo, etcétera. O sea que yo creo que primero tenemos que desprogramarnos un poco de la forma de pensar a la que estamos ya muy acostumbrados, pero es que hace unos cuantos años no pensábamos así. Cuestionábamos más las cosas, no había tal individualismo. Bueno, creo que a eso le podemos dar una vuelta. Y en relación a eso, decir que sí que hay iniciativas. Hay iniciativas que ya se están organizando desde abajo, siguiendo esos mismos parámetros, ¿no?, de decrecimiento. Por ejemplo, y ahora es el momento de la propaganda, aquí hay una iniciativa que se llama Ecoche Cooperativa, que lo que hace es plantear el tener coche eléctrico compartido, que lo que hace es reducir, o sea, es que no tenemos por qué tener un coche cada uno, que utilizamos el 5% del tiempo como mucho, y podemos compartir y generar comunidad y organizar cosas que son necesidades propias nuestras, de manera que las gestionemos nosotros y que no nos las vengan a vender pues quienes no nos las tienen que vender y convencernos de cosas que son, ¿no? Entonces yo animaría a intentar pensar, es decir, que empezar a pensar desde otras perspectivas te abre a la esperanza y además se te ocurren ideas que no están alineadas con todo esto, que lo vemos como una cosa inexorable. Hay alternativas y tenemos que buscarlas y ponerlas en práctica. Otra alternativa que hay, pues por ejemplo con el tema de la vivienda, es gente que está construyendo viviendas en colectivo. O sea, para cualquier cosa se puede plantear de una manera distinta. Lo que pasa es que tenemos que cuestionar algo que nos está presionando desde arriba, que es básicamente lo que todos estamos de acuerdo, el capitalismo desbocado, y que estemos dirigidos por gente auténtica o psicópatas, ¿no? Bueno.
nada más. Que entréis a mirar lo de ecoche, que es ehcoche.coop, y que miréis a ver si es una alternativa interesante. Se necesita usar ese tipo de cosas. Vale. Bueno, yo quería volver al principio de la charla y al origen del problema ahora mismo, que es el energético, ¿no? Y personalmente, lo cual es irrelevante, creo que verdaderamente hay que decrecer, ¿no? Y reducir ese consumo enorme de energía para muchas cosas que no nos hacen falta. Pero para mí un toque de optimismo aquí es lo que no conocemos todavía, que son dos tecnologías que en España han pasado completamente desapercibidas. Tú has mencionado un poco con desdén el hidrógeno verde, pero creo que es una solución bien interesante, requiere poca exploración, es una tecnología probada, el almacenamiento geológico estoy hablando, ¿eh? O sea, almacenar... ¿El blanco? ¿El hidrógeno blanco? Se llama hidrógeno blanco, no, pero blanco... ¿El que extraes, el que se produce naturalmente? No, el que tú generas con excedentes de... Ese también es interesante y se sabe poco, ¿eh? Hay un proyecto que creo que es... Sí, en Aragón tenemos reservas, de hecho. Yo no tengo personalmente, que soy geólogo, y además me consta que hay más en la sala, ¿eh? Pero a mí me parece interesante almacenar el excedente para modular la red y para industria intensiva, o sea que podemos cambiar el modelo del petróleo y del gas natural a otras cosas, no lo veo tan descabellado, quizá no a esta escala de consumo, a otra, pero lo veo interesante. Y la otra, y me gustaría recordar que la mayor exploración geotérmica de la historia del planeta se hizo cuando la crisis de la OPEP. A la vez que se exploraba el petróleo en yacimientos no conocidos en aquel momento, ahora no hay yacimientos nuevos, pero hay mucha base que se está reciclando. En Europa se está reciclando cantidad de estudios previos. Francia y Alemania están sustituyendo carbón, gas natural por geotermia profunda. Y esto aquí, en un momento, estamos en pañales. Hubo el año pasado, hace 2 años, un programa del IDAE histórico, porque después de los 80 completamente se canceló la investigación y me parece prometedor. O sea, y con esto quiero dar un toque de optimismo, porque no todo es negativo y, volviendo al tema de los mensajes sexys, en el sentido político, debemos, creo que, mandar este tipo de mensajes, no solo sí, de crecer es importante, tenemos que saber transmitir esto, pero también tenemos que mandar algo positivo y constructivo, ¿no? Yo creo que desde este ámbito de la energía creo que se puede dar la vuelta. Eso sí, no va a depender nunca nada de nosotros. Todo esto lo han parado los lobbies y la gracia es cómo dar la vuelta a nivel administrativo gubernamental a esta situación en la que, para poner la guinda final, quiero decir que Aragón tiene uno de los yacimientos geotérmicos más interesantes de la península y está sin estudiar prácticamente en el Pirineo, con capacidad de agua disponibles, casi capacidad de generación eléctrica en el subsuelo. Nadie lo conoce, ¿eh? Tampoco nadie conoce que Zaragoza, o muy poca gente, es puntera en la generación de calor, de bombas de calor a partir del acuífero. Y esto es para fardar como ciudad, como ciudadanos, como todo, y no se conoce. Pero hay alternativas que pueden ser interesantes. Y perdón porque me he explayado un poco. Y el bombeo hidráulico es también una alternativa muy importante más allá de las baterías. Hace años que mucha gente está diciendo, ¿no?, que el bombeo, o sea, es revertir los embalses. Cuando tienes excedentes de energía, con energía renovable, los subes el agua a las cotas superiores y entonces tienes ahí un almacén de energía y no necesitas paladio, platino, neodimio, etcétera. Ese es el asunto, ¿no? Sí. Si me permitís, yo solamente quería deciros que sobre la pregunta que te han dado antes por escrito, el comentario que te hacían del plan de energía, es una compañera mía del CPN, del Consejo de Protección de la Naturaleza. Por aquí delante hay alguien más, se acaba de ir otro. Hicimos el otro día el informe. Pensar una cosa, o actuamos desde abajo o las instituciones a día de hoy están en otro planeta. O sea, no os podéis imaginar el plan de energía que han planteado. O sea, es que es una burrada, una barbaridad. ¿Y sabéis en qué se va a quedar el informe que les hemos hecho? En agua de borrajas. Como el 100% de los informes que hace el Consejo de Protección de la Naturaleza. Es triste que lo diga yo, que soy miembro ahora, pero es así.
Tú lees los informes que están publicados y la mayoría son negativos completamente, bueno, son contrarios a todo lo que está haciendo el gobierno. ¿Y cómo se puede cambiar? Cambiando los votos. Porque esto es así, gobierna el que tiene más votos. Y hay que hacer algo, o sea, pero hay que hacer desde abajo. Y hay que hacerlo desde abajo, porque si no, es que tal y como está ahora, actualmente, porque sí, he oído ideas cojonudas. Me parece muy bien. Pero ¿cuál es la realidad? Que ha presentado un plan de energía que es una burrada, así de claro. Yo siento mucho ser pesimista, pero eso es lo que hay. Gracias. Bueno, yo lo que veo es que el panorama que ha planteado Alicia, pues la verdad es que es de una impotencia tremenda, ¿no? Y, o sea, que ves la situación tan mal que te entra la impotencia. Entonces, a mí me parece que sí que hay que presentar las realidades tal como son, a dónde nos está llevando este modelo económico, que la tecnología no es la solución, solamente basarnos en la tecnología, que es en lo que nos basamos. Y Aragón es un ejemplo de ello. Aragón, como decíais, tenemos territorio y en qué lo estamos convirtiendo, a costa de los paisajes, a costa de tantas cosas que tendríamos que decir, ¿no? Pero claro, hay que dar la esperanza de que esto es posible cambiarlo. O sea, que tenemos que generar la fortaleza de que si queremos, podemos, pero es que no estamos queriendo. Tenemos una desmovilización ciudadana enorme. Hoy estamos aquí mucha gente, pero mañana estamos dispuestos a ponernos a trabajar colectivamente para invertir esta situación, ponernos a ver qué podemos hacer. Por ejemplo, pues decíais, es que se quita puestos de trabajo. Por ejemplo, en el tema de la alimentación, hablas de los fertilizantes que no llegan al mundo agrícola. Yo es un tema en el que también estoy implicada. Zaragoza tenemos 12.000 hectáreas de tierra productiva. Nos podríamos autoabastecer con productos de cercanía, recién cosechados, del campo a la mesa. Más del 90% lo dedicamos al cultivo de alfalfa para exportar a los Emiratos Árabes. Y aquí nos llegan a nuestros platos productos de todo el planeta. Todo eso que el cultivo de alfalfa es poner una siembra, recoges varias cosechas y hay 5 alfalferos que llevan toda la producción de aquí, pues generaría puestos de trabajo si realmente se dedicasen. Digo que no siempre se quitan puestos de trabajo, también se dan con otros modelos económicos. Y eso, pues ¿qué supone? Que la ciudadanía tenemos que demandarlo y tenemos que hacer lo posible. Y también, como antes decía, yo vendo mi moto, pues en Zaragoza hay una marca, Huerta de Zaragoza, que identifica los productos que son de aquí. Pero tenemos que intentar pues que eso se divulgue, que el ayuntamiento, en vez de Zaragoza florece, Zaragoza no luce, Zaragoza ilumina, pues haga una propaganda real comprando productos de la huerta, favoreces la economía local, contribuyes al cambio climático y además es más sano para el medio ambiente y para la salud. Pero eso requiere pues creernos que otros modelos son posibles, unir fuerzas de diferentes lugares para dar pasos que demuestren que es posible las cosas de otra manera. Entonces, yo no me quiero enrollar más, pero creo que un poco tenemos que pensar que a pesar de que es muy difícil, si nos ponemos, podremos cambiar cosas y demostraremos que hay otras formas de economía que benefician a todos los aspectos, ¿eh? Y bueno, pues nada más. Gracias. Yo voy a ser más negativo. Quiero decir que no, que soluciones se están intentando dar. Yo voy a constatar cuestiones como la de África, por ejemplo. O sea, es un hecho que desde el asesinato de Patricio Lumumba, el Congo, la República Democrática del Congo, el Zaire, no ha levantado cabeza, no se le ha permitido levantar cabeza y se asesina a millones de personas allí recogiendo cobalto. En Sudán, alrededor de 1975, se cargaron a todos los dirigentes del Partido Comunista del Sudán, el partido de izquierda más importante de África. Luego se cargan a Gafar el Numeiri,
explotando el avión que iba a no sé dónde, y luego Etiopía la han desangrado. O sea, es que lo de África es terrible. En Ecocine se proyectó una película sobre Bangladesh en la que se constataba que alrededor de 30 millones de personas van a tener que dejar sus tierras anegadas por el agua, por el cambio climático, y van a colapsar la capital. Y luego, por otro lado, cómo se contrarresta lo que dicen los países emergentes oye, que tú que contaminas tanto me vas a decir ahora a mí que deje de contaminar. O sea que, en fin, esa es otra cuestión. Bueno. Hay más José Ángel, y luego había otra mano. Sí. Hola, yo admitiendo todos los temas negativos, también quería poner alguna pincelada positiva. La primera, la cantidad de gente que hemos venido hoy aquí. Una sorpresa increíble. Beto, ahí está, que ha dicho nos van a sobrar sillas, y luego hemos empezado a meter sillas. Hace ya bastantes años, no sé, igual Fernando se acuerda, montamos una especie de pequeño colectivo para analizar temas de decrecimiento. Nos llamamos Colectivo Patatús. Nos juntábamos en Ecodes y allí debatíamos un poco en teoría, historias y tal, y estábamos más solos que la una. Entonces, bueno, a lo mejor esta historia nos ha precipitado otro tipo de análisis. Nos hace falta un cambio de valores. Yo creo que eso es fundamental. O sea, con los mismos valores que tenemos ahora mismo en esta sociedad no vamos a conseguir nada. O en todo caso lo que intentaremos es explotar todavía más para quedarnos nosotros en la parte buena del mundo y pensar que, bueno, que todo funciona así. Eso será imposible, habrá que tener unas capacidades armamentísticas enormes y eso va a ser absolutamente imposible. Yo creo que nos tenemos que convertir también un poco en predicadores, la gente que estamos aquí. Es que no queda más remedio de hacer lo mismo que hemos hecho durante años, ¿no? El convencer a más gente. Hoy ha venido más gente y la verdad es que esto es un éxito y yo creo que también hay que celebrarlo en ese sentido. Trabajo por delante, la tira. Hola, buenas tardes. Quería preguntar, ¿hay algún libro que nos recomiendes, o serie, televisión, que un poco avance esto, o libro que digamos, nos prepare de alguna manera, o canal de YouTube, algún divulgador, aparte de Turiel y Taibo y demás? Ya, pues es que, mira... Que no sea súper académico, claro. Poner, porque cualquier libro, que son muchos, de cualquiera de estas personas, ¿dónde está? A la web. Sí, a la web. Unonormal.org. Hay auténticas joyas, o sea, de cada una de estas personas hay auténticas joyas. Yo, por ejemplo, soy muy fan de Marga Mediavilla. Es increíble. Si veis alguna sesión de ella, hubo una que compartimos mesa en Cádiz. Bueno, también estaba Carlos Taibo, estaba Antonio Arechavala y otros, pero Marga se te saltan las lágrimas. O sea, de lo bien que habla, de los fundamentos con los que dice. Yo os la recomiendo. Pero bueno, pues, y fijaros, cualquiera de estas personas, pues tiene Marco Rupérez, que va a dar las charlas en Huesca y Teruel, tiene y en Tarazona, tiene un podcast que ha invitado a mucha gente de estos que hay aquí. Y también pues te ilustra sobre todos estos temas. Luis González Reyes, en fin, obviamente Yayo, Juan Bordera, Antonio Valladares, bueno, información hay mucha, y el tema está que, claro, toda esta información no solo la escuchamos pues los que estamos aquí, ¿no? Un poco
Pero fijaros, ayer que digo que vino la ministra, la vicepresidenta de Transición, la Sara Agesen, varios secretarios de Estado y tal. Pues el subsecretario de Estado dice, uy, pues yo sigo mucho a este del CSIC, que ha escrito unos cuantos libros y que dice que, bueno, pues que el vehículo eléctrico que no lo ve tan claro y tal. Lo miro y digo, ¿Antonio Turiel? Sí, ese. Me quedé alucinada, digo, o sea que también se oye, él claro que tiene mucho tirón y llena estadios, ¿no? Pero sí, poco a poco está calando el mensaje. Es que lo estamos diciendo, ¿no? Es que lo estamos viendo, lo estamos padeciendo, es que ya no es una realidad etérea, es que es una realidad bien tangible. Ya lo estamos padeciendo. Entonces, pues bueno, si no nos escuchan, ellos verán. Cuanto antes hagamos la transición, mejor preparados estaremos. Bueno, yo gracias y un poco como reflexiones. Cuando hablaba el compañero, ¿no?, del mensaje sexy o interesante sobre algunas energías y pensaba, ¿no?, que estoy escuchando, por ejemplo, ahora yo vivo en la Ribera Alta y están con las sesiones participativas del hidrógeno verde. Lo venden de una manera muy sexy. Yo desde el desconocimiento, pero escuchando voces que no lo ven tan claro, googleas un momento y empiezas a ver cómo desinvierten las mismas personas que han captado dinero, que se han llenado los bolsillos, están parando, desactivando plantas, porque por más que la energía no sea un problema en sí, pero ese proyecto que pasa por Aragón tiene todos los ingredientes contrarios a lo que decías, ¿no? No es local, sino que va de aquí para allá, viene de Portugal, se va a Europa, llegará a Marruecos, ¿no? Necesita materiales que son difíciles. Entonces, hay algo que también me siento impotente cuando se habla de hacer incidencia y es combatir con esos mensajes tan sexys y tan poco realistas. Porque yo entiendo que si alguien hace números, saca números en la zona en la que estás y explica cuántos metros, cosa que no te dicen cuando vas a pedir información, ¿no? Son puntos de información que no te explican dónde, cuánto, para quién. No, es muy sexy y muy indefinido. Entonces, a mí me queda lejos la parte de hacer incidencia y de poder tener tirón, pero sí desde mi realidad veo más lo bueno de tener redes de gente pequeña que te cuidas, a veces hablando de energía y a veces hablando de cuando no hay casa, cuando no tienes coche y en el pueblo no tienes una empresa como esta, ¿no?, para compartirlo, pues compartes con tu vecina. Y hace un tiempo escuchaba a gente de la Dula de Valencia que habían estudiado un poco la respuesta ciudadana en la Dana, cómo habían los grupos, la gente que estaba agrupada en colectivos, incluso en grupos de WhatsApp que no eran colectivos políticos, que podía ser un grupo de fallas, habían mejorado mucho la respuesta ante una situación difícil. Y que habían un poco puesto a disposición de la gente recursos comunes desde el conocimiento de lo local, ¿no? Sabían dónde había una cocina, sabían cómo llegar a un sitio. Entonces, a mí un poco lo que me resuena es el poder poner en marcha lo colectivo desde algo pequeño y cotidiano, porque lo otro creo que van a seguir extrayendo hasta que no quede nada. Hola. A ver, a mí me preocupa la gente joven. Soy profesora, soy bachillerato y he detectado desde los años que llevo, hace 20 años que empecé, ahora he visto un problema grave en lo que es la transmisión del conocimiento científico a los chavales. Y
yo comencé cuando creo que el gobierno de Zapatero, por ahí, que se hizo una ley de educación bastante progresista en cuanto a avance científico dentro de lo que eran las enseñanzas en la ESO y el bachillerato. O sea, se estableció una asignatura preciosa que se llamaba Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente, donde se estudiaba de forma científica. Yo les ponía el documental de David Attenborough con el sueco. Ya lo trabajábamos mucho en esa asignatura. Los chavales aprendían muchísimo de cómo funcionaba el sistema climático, la interacción de los océanos con la atmósfera, todo el tema de los ecosistemas, del equilibrio entre los ecosistemas, agroquímicos. Se trabajaban con una profundidad increíble. Los chavales salían con un conocimiento de cómo funcionaba el sistema Tierra que daba gusto. Bien, eso por un lado, otras asignaturas que había de cultura científica para todos los niveles de bachillerato, no solamente para los que hacían ciencias. Pues nos encontramos con que el gobierno más progresista de la historia de nuestro país elimina la asignatura de cultura científica, arrincona la asignatura de ciencias de la tierra y del medio ambiente, de manera que le da más peso a otras materias, ¿vale?, no científicas, y con eso desaparece un gran avance en conocimiento en la gente joven. O sea, todo eso que conseguíamos que estableciera en el alumnado y en la gente joven una inquietud por cambiar las cosas, por conocer cómo estaba la situación mundial, desaparece. Y volvemos al siglo pasado, pero muy atrás, en el que las asignaturas y el conocimiento se basan en ser ingenieros y médicos, y poco más. Ya, o sea, desaparece. ¿Y qué? Y funcionarios, exactamente. O sea, con lo que quiero hacer aquí un análisis también cuando decimos, ojo a quién votamos. O sea, yo creo que no es tanto aquí, que sí, por supuesto, desde luego que hay diferencias, pero que también en nuestros dirigentes hay tal ignorancia científica, que es muy preocupante. O sea, ahora tendría que estar esto lleno de políticos, del ayuntamiento y como digo aquí, en otros tantos eventos que se hacen. Y estamos siempre gente mayor, de 50 años, la mayoría, y gente pues que estamos comprometida con muchas causas, pero políticos no se ven, ni de un signo ni de otro, generalmente. Allá en el fondo hay muchos jóvenes, que se agradece mucho. Sí, he visto alguno y me ha alegrado, Yo tengo que decir que mis hijos, que son pequeños, pues gratamente veo que están aprendiendo cosas interesantes del medio ambiente. De hecho, hoy mi hijo me viene con un montón de preguntas de termodinámica, tiene 14 años, y digo, pero si esto lo estoy dando yo en la universidad, pues cuáles son las fuentes de la energía, qué es una caloría. Bueno, yo, claro, hace tantos años, con la época de Zapatero, pues a mí me pilló que no tenía hijos, obviamente. Pero también te doy la razón, o sea, en la universidad, creo que aquí hay algún compañero o compañera de la universidad. Yo llevo tiempo luchando que haya una asignatura obligatoria sobre sostenibilidad. Tendría que ser obligatorio. Y daba porque como cada cierto tiempo te dicen, no, las asignaturas optativas hay que rotar. Entonces, pues ya me quitaron esa asignatura optativa y ya no se da. Pero los alumnos y las alumnas que venían a esa asignatura decían, es que tendría que ser obligatoria esta asignatura. Y es una lucha que, bueno, en algunas universidades la han puesto, en Barcelona, en Valencia, creo, para todas las carreras. Yo soy de ingeniería, perdón, pero sobre todo donde tendría que estar es en la de economía, esa es la primera, porque es economía neoclásica y no te salgas de ahí. Pero todas tendrían que tener ingeniería, por supuesto, porque también es ingeniería neoclásica, así de claro. Todas tendrían que tener una visión de cuáles son los límites actualizadas, sí.
Sí, yo por sacar conclusiones no voy a decir nada nuevo de lo que muchas intervenciones han dicho. Primero, que hay que tomar una actitud activa de cambio. Hay mucha gente que dice de ser radical, de tal. Lo que hay que hacer es participar de colectivos que están intentando transformar las cosas. Eso es ser radical. El grupo que habéis colaborado con Alicia Valero, la Alianza Climática, sois un grupo que con los dedos de dos manos sobran y lleváis varios años así. Hay que intentar que la gente se sume, porque si no, no habrá cambio. No habrá cambio. Segundo, que tenemos que partir de las cenizas. Nos han dejado un planeta deshecho. En Aragón, en concreto, el compañero antes ha hablado de África y los ejemplos, pero es que el compañero hablaba de que la alternativa energética es un desastre, pero es que si uno ve el boletín oficial de Aragón, pues cada día se aprueban macrogranjas porcinas, que dices, pero bueno, en este Aragón nuestro, ¿qué sentido tiene tener casi 5.000 macrogranjas de porcino? Está claro que, como se dice por ahí, posiblemente traer la soja en barcos desde América del Sur, pues igual empieza a no ser rentable. Y entonces empieza a cobrar alternativas que, hombre, van en nuestro viento. Inditex hablaba de que está sirviendo 1.500 menús con acelga y borrajas de productos próximos, locales. Pues si solo hace Inditex, el gobierno de Aragón con el Ayuntamiento de Zaragoza, que es una empresa mucho más potente que Inditex, podía... Hombre, en el número de... lo podríamos discutir. A nivel de universidad, de centros de enseñanza, de guarderías, de hospitales, de centros de mayores, se pueden servir miles de menús si a los productores, a los agricultores, se les dirigiera en servir todo eso. Hay cosas próximas que se pueden cambiar, es cuestión de políticas. Hola, yo también soy ingeniero y no lo veo un demérito, Alicia. A ver, quizá porque me llamo José Ángel. Coincido con él en que hace falta un cambio de valores y que hay mucho trabajo a hacer. Ahora bien, yo creo que claro, porque los que estamos aquí más o menos estamos de acuerdo. Nosotros no vamos a cambiar la sociedad, Inditex un poco más. El gobierno un poco más. Para que la sociedad cambie, ese cambio de valores, podemos elegir varios caminos. Desde luego, si elegimos el de que vamos a la catástrofe, salvo que nuestra propuesta sea repartir unos scooters para cortarnos todas las venas, que es una propuesta para sufrir poco, pues salvo que sea esa la propuesta, no vamos a conseguir gran cosa. Alguien lo ha dicho. Yo creo que sin ánimo de ser sexy, que también se ha dicho, hay que convencer, y quizá con nuestro propio testimonio, de que se puede vivir mejor usando menos recursos. Que podemos ir a un mundo mejor usando menos recursos. Y ahí no hay que vender la moto, ahí hay que ser pragmático. Todo lo contrario. Ahí hay que ser, en mi opinión, pragmático. Y vosotros podéis hacer mucho. Es decir, analizar qué cosas, porque la sociedad tiene flexibilidad y tiene resiliencia. Entonces, tiene una cierta capacidad de sufrir, cada vez menos, pero aún la tiene. Entonces, sí, tiene flexibilidad. Tenemos que ver qué cosas se pueden proponer y promover que supongan reducción y que vayan siendo cada vez más aceptables, en mi opinión. O sea, yo no me apunto al bando de vamos a la catástrofe, vamos a repartir los scooters. No me apunto a eso.
Yo tampoco. ¿Y qué cosas? Pues estamos estudiando justamente eso. Y uno de los sectores más vulnerables a la crisis y uno de los sectores que más recursos consume es precisamente el sector de la automoción, el sector de la movilidad. Entonces, cualquier dirección a cambiar la forma de movilidad que tenemos va a tener un impacto brutal. O sea, si tenemos que hacer una clasificación, ese es uno de los de arriba. Entonces, en general, la movilidad, transporte público, bicicleta, patinete, lo que sea, coche compartido, andar, por supuesto, todo eso tiene gran impacto. Otro, el tema de la alimentación, otro gran consumidor de recursos y el problema de del nitrógeno, la eutrofización, etcétera. Lo que dice Olga, que no lo dices ahora, que yo te conocí cuando yo empezaba, que ya estaba en el ayuntamiento, yo la veía, todo lo que decía Olga, sí, Olga, sí tienes. Sí, o sea, lleva años, décadas diciendo todo esto. Así que muchas gracias, Olga, porque eres un gran referente. Igual que José Ángel, y aquí hay muchísima gente que son grandes referentes de los que hemos aprendido y que si estamos aquí es justamente por vosotras y por vosotros. Y José Ángel, orgullo de padre. Yo también quería apuntar aquí, porque se ha hablado del transporte, el segundo sector económico más dependiente de la energía fósil es la agricultura, el sistema agroindustrial. El problema ahí es que, claro, que con las cosas de comer no se juega, siempre se ha dicho eso, ¿no? Y yo creo que puede llegar un momento en el que podamos encontrarnos situaciones de escasez y ahí sí que la cosa se puede desmadrar un poco. Eso es lo que yo desde hace mucho tiempo pienso, que donde va a petar por donde van a petar va a ser por la alimentación. Es una convicción que tengo, no la podría demostrar con datos científicos, pero bueno, algo hemos hecho en el CITA también, donde trabajamos con un colega que tenemos aquí, ¿no? De la dependencia energética tan grande de energía fósil del sistema agroindustrial, y cambiar ese modelo hacia un modelo agroecológico no se hace de la noche a la mañana. O sea, la mayor parte de la producción alimentaria que tenemos hoy día en los supermercados, que es donde compramos la inmensa mayoría de los ciudadanos, es un sistema agroindustrial que además está en franco incremento. Ya sabéis que ahora los fondos de inversión están invirtiendo en comprando tierras, land grabbing, que se llama en inglés, acaparamiento de tierras. Y los fondos de inversión van allí donde el dinero da más dinero. O sea, que ya se están posicionando. Bueno, eso es una reflexión quizás no tan positiva, pero para llamar la atención un poco, que muchas veces la agricultura como que se olvida, ¿no? Y yo creo que es por allí donde vamos a... Quizás... Vale. Bueno, pues ya he acabado de hablar, así que... ¿Alguna cosa más? O si no, el tema es súper interesante y no sé si hay más visiones aquí en la sala, sobre todo ideas innovadoras, soluciones... Bueno, me dice Olga que os diga que en la Alianza por la Emergencia Climática en Aragón nos reunimos cada 15 días, normalmente aquí en el Joaquín Roncal. Y bueno, pues eso, sumaros a cualquier iniciativa para intentar cambiar esto de alguna manera. Venga, muchas gracias, sobre todo a Alicia, a Olga, bueno, a toda la Alianza y al Centro Joaquín Roncal una vez más. No sé si quieres decir algo. Sí, muchas gracias. Yo simplemente quería deciros que ya que estamos aquí, os pongo deberes. Quiero que reflexionemos cada uno de nosotros qué voy a cambiar a partir de hoy, a partir de este momento. ¿Qué cosas voy a cambiar para empezar a darle la vuelta a la tortilla a este problema que tenemos encima de la mesa? Y gracias.